Bueno, bienvenidos. Se van sumando más participantes, como dije recién. Es un gusto otra vez comenzar con este nuevo ciclo de charlas virtuales de Axoja, edición 2024. Les recordamos que al finalizar las 4 presentaciones va a haber un intercambio de preguntas y respuestas, así que en su botón de preguntas y respuestas que tienen ustedes en su conexión, ahí pueden ir haciendo o volcando todas las inquietudes que tengan. Así que bueno, yo los voy a dejar ahora. Primero les voy a comentar que esta charla va a estar moderada por Gabriel Caterina. Gabriel Caterina es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Rosario, es miembro del Comité Ejecutivo de Axoja, es coach ontológico, se desempeña en la actividad, está especializado en agronegocios, bueno, y la verdad que es directivo nuestro desde hace ya varios años y representa al Colegio de Ingenieros Agrónomos en Axoja. Eh, y antes de cederle la palabra a Gabriel, voy a presentar a Rodolfo Rossi, nuestro presidente, quien todos lo conocen, fundador de Axoja, uno de los fundadores de Axoja, y él va a dar inicio institucional a, a este nuevo ciclo de charlas. Así que Rodolfo, te dejo con Gracias, todo acá. Elina. Gracias, De Elina. nada. Bueno, bienvenidos a todos los que están conectados y se van conectando a este nuevo ciclo de charlas, el día 2024. Bueno, la modalidad que tiene Axoja para ir recopilando información, generando información y bueno, invitar a destacados especialistas en cada uno de los grandes temas de la cadena. Este año estamos iniciando con el tema económico, es un momento importante en la economía de la Argentina, y más que todo, bueno, como para hacer un balance, aunque a lo mejor va algo prematuro, de esta campaña, la perspectiva y también las proyecciones que tenemos respecto a los próximos meses, y probablemente a la próxima campaña también. Hace 2 años iniciábamos este ciclo hablando de que esperábamos que fuera un punto de inflexión en lo que era por lo menos el área sembrada de soja. Así fue lo que pasó el año pasado, pero bueno, tenemos una producción que hoy vamos a hablar de ella, y este año, bueno, por determinadas circunstancias, probablemente desde ese punto de vista la cadena de la soja pegue otro salto positivo. Y bueno, como siempre decimos, a pesar de todos los problemas que tenemos en varios sectores de la cadena, que en general son comunes a todos al final del día, pensamos que el complejo de soja, el más importante de la economía argentina y de más rápida respuesta, seguramente si tienen los incentivos para producir más, está más viva que nunca, con productores muy dispuestos, obviamente, a invertir en la medida que las condiciones se den, con reglas claras, donde, bueno, todo el paquete comercial está a disposición para que cada vez seamos mejores y produzcamos más. Así que, bueno, hoy enfocados fundamentalmente en el tema económico, lo dejo a Gabriel, que va a presentar a los grandes especialistas en sus rubros que hoy tenemos en este webinar. Así que muchas gracias por su presencia y los esperamos durante todo el año y en el seminario que va a ser en septiembre de este año en Rosario, como lo hacemos habitualmente. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Yo también les doy la bienvenida a todos los que están conectados y aquellos que se vayan a ir conectando a este primer encuentro de ciclo de charlas virtuales de Axoja en el 2024, que hemos denominado Terminando la campaña, balance, perspectivas y proyecciones. Un poco la idea es dónde estamos parados, cómo están los números y qué se vislumbra para la próxima campaña. Como decía Rodolfo, en situaciones particulares que venimos viviendo en la cadena y este año no estamos con la sequía que tuvimos el año pasado, así que estamos un poquito mejor preparados y presentados con el análisis de los números. Yo quiero presentarle a estos 4 especialistas que realmente nos van a volcar sus números, su experiencia, y primero la voy a invitar a Emilce Terré, de la Bolsa de Cereales de Rosario, que es economista en jefe del Departamento de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, especialista en análisis del mercado de granos
y el entorno macroeconómico y geopolítico en el que éste opera. Es autora de múltiples artículos de investigación publicados en medios nacionales e internacionales. Se ha desempeñado también como profesora de Economía Agropecuaria en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano y de la especialización en agronegocios de la Fundación Libertad. Forma parte del staff permanente de capacitadores de la Bolsa de Comercio Rosario. Con esa presentación y con ustedes está Emilce para contarnos. Gracias, Emilce. No, por favor, gracias Gabriel y gracias a Axoja por invitarnos a compartir algunas ideas hoy en este panel. Em, Tenemos una presentación para mostrarles que les voy a estar compartiendo y quedamos atentos a cualquier inquietud, pregunta que quieran después ir mandando por el chat. Bueno, para romper el hielo y comenzar este panel, vamos a hablar un poco de cómo se planteó esta campaña desde el punto de vista de las expectativas de márgenes que tenía el productor y cuáles son a la fecha las proyecciones que hemos ido cerrando de producción, de exportaciones, de crushing. Como bien decía recién Gabriel, venimos de un año muy difícil, que fue el año de la sequía. Y este año, si bien claramente desde lo productivo sentimos un enorme alivio, aún hay muchas incógnitas que develar y que de alguna manera van condicionando los resultados de la campaña en curso. Bien, a ver. Ahí estamos. Respecto a los márgenes con los cuales el productor encara esta campaña, teníamos a los precios que se estaban negociando en ese momento, márgenes muy justos, especialmente en los campos alquilados. Fíjense que si bien la soja de primera en campo propio, miremos específicamente el renglón que dice margen neto en campo propio, nos daba un resultado positivo, ya para margen alquilado estábamos prácticamente empatados en terreno levemente negativo y no hay que dejar de lado que casi el 70% de la producción en Argentina se hace sobre campos alquilados, con lo cual este número no deja de ser muy relevante. En soja de segunda, si bien nos íbamos a un margen ya levemente más positiva, cuando combinábamos trigo-soja, teníamos resultados por debajo de la línea de flotación que nos dejaban nuevamente con expectativas bastante ajustadas. Así todo, al momento de sembrar, los insumos estaban sufriendo una volatilidad muy alta. Eso hacía que los costos de maíz sean aún más caros y finalmente se decantó hacia una mayor superficie sembrada con soja. Sobre la derecha podemos ver 17,3 millones de hectáreas, eso es la mayor superficie en prácticamente 5 años, mientras que el área sembrada con maíz cayó levemente a 8,6 millones de hectáreas. Ahora, si sumamos esa inversión que tuvieron que hacer todos los productores sojeros del país, tanto con soja de primera como por soja de segunda, en promedio tenemos un costo por hectárea de $314, lo cual nos genera, ponderándolo por el área sembrada, una inversión total del productor agropecuario para hacer soja este año de $5.500 millones, un valor muy alto que, insisto, sobre todo al momento de la siembra, con los mercados de insumos muy convulsionados, implicó de alguna manera un salto de confianza bastante importante, pero el productor, por supuesto, aún necesita recuperarse de los resultados de la campaña pasada. Para poder poner estos en términos históricos, si bien ese costo de la siembra 23-24 está algo por debajo de lo que fue la 22-23, sigue siendo el segundo mayor volumen en la serie que arrancamos en el año 2017, con lo cual fue una campaña bastante cara de sembrar en dólares. Si pasamos vuelta a la hoja y vemos hoy al momento de la cosecha con los precios que se están negociando en la Plaza Rosario, el resultado bruto para el productor es de $5.400 millones,
Esto es, por supuesto, muy superior al año pasado, donde el productor no solo tuvo pérdidas productivas, sino también hectáreas que sembró y después no pudo cosechar. Eso, por supuesto, le generó otro quebranto adicional y por eso el número fue prácticamente nulo. Pero de cualquier manera ese resultado bruto sigue estando por debajo de los 3 años anteriores. La verdad es que el panorama general, y bueno, Dante bien nos va a hablar de eso, de los granos en el mundo, es distinto al que tuvimos los últimos 2 años en términos de precios, y esto empieza a afectar un poco los resultados que estamos empezando a plantear. Vayamos a la producción. Decíamos recién que de las 20 millones de toneladas que se cosecharon la campaña pasada en plena sequía, este año la estimación nos acerca a 50 millones de toneladas. Eso es una vez y media de crecimiento de la producción, un número que nuevamente trae alivio, pero fíjense que nos encontramos 10 millones de toneladas por debajo de la producción récord que consiguió Argentina hace ya varias campañas atrás. En otras palabras, en Argentina, distinto a lo que sucede en otros países, la producción de soja viene estancada en el largo plazo, no logramos seguir creciendo, no logramos ni siquiera repetir el récord de esa última campaña con 60 millones de toneladas, lo cual empieza a repercutir en los resultados de toda la cadena. Para las proyecciones de crushing para la nueva campaña, estamos previendo 38 millones de toneladas. En caso de conseguir ese número, fíjense que en la línea roja del gráfico que estamos observando vemos la capacidad ociosa en la industria. El año pasado tocó un récord histórico de casi 60%. Si logramos esta campaña procesar 38 millones de toneladas, la capacidad ociosa puede caer a un nivel relativamente promedio de lo que fueron los 4 o 5 años anteriores a eso, pero aún con valores altos para lo que es las perspectivas de la industria a largo plazo. Y si pasamos la mirada a lo que es el comercio exterior, las exportaciones e importaciones de soja, otra vez la campaña pasada tuvimos un récord histórico de importaciones de soja. Esta campaña, por supuesto, esa importación se sostendría no solo porque es importante para nosotros, para nuestra industria, mezclar la soja con mayor contenido proteico, sino también porque el retraso en el ingreso de nuestra cosecha hizo que dependamos más en un comienzo de las importaciones de soja. Incluso así, las exportaciones netas, que es la línea que estamos viendo en negro, volverían a terreno positivo después de ese, insisto, récord negativo que tuvieron el año anterior, e incluso quedarían algo por encima de los últimos 3 años que habíamos tenido más exportaciones que importaciones. Si estas exportaciones que pensamos en poroto las valuamos a los precios vigentes hoy y hacemos lo mismo con nuestra proyección de harina, aceite, biocombustibles que se exportarían, estamos, sí, haciendo un cierre al día de hoy, más allá de lo que pueda pasar en el futuro con los precios y las cantidades, proyectando un ingreso de dólares por exportaciones del complejo sojero de 17.000 millones de dólares. No hay que olvidar que el complejo sojero es el principal complejo exportador de Argentina. Lo que Argentina más le vende al mundo es harina de soja, con lo cual esto tiene un impacto directo sobre las cuentas externas de nuestro país, que es un tema sobre el cual todos los ojos hoy se enfocan porque está trayendo muchas incógnitas, digamos, que puede suceder con el valor del tipo de cambio. A nivel general, fíjense que a pesar de que la recuperación respecto al año pasado es muy sensible, todavía quedamos por debajo de los 2 años anteriores a eso, y esto otra vez se inscribe en un marco donde los precios internacionales ya no son lo que fueron los últimos 3 años. Para ir cerrando con un comentario sobre cómo viene la comercialización de soja, este es un tema que se viene hablando mucho. Fíjense que en este renglón tenemos las compras totales. Yo no sé si ustedes pueden ver mi mouse, cualquier cosa si no me dicen. Para la campaña actual, las compras totales de la industria más la exportación suman más de 19 millones de toneladas.
Eso es levemente superior al promedio de los últimos 5 años para la misma altura del año y es prácticamente el doble de lo que se registraba a la misma altura del año anterior, por supuesto en un contexto de sequía. Entonces, en términos del volumen de soja que vendieron los productores, no hay un retraso observable en el mercado. Donde sí vemos una gran diferencia en el monto o el volumen de esos negocios que aún no tienen precio en firme. Fíjense que hoy estamos en 9 millones de toneladas, casi la mitad de lo que se vendió todavía no se le puso precio, mientras que el promedio de los últimos 5 años era el 40% y el año pasado algo incluso por debajo con volúmenes nuevamente mucho más chicos. Entonces, la soja a la que hoy falta ponerle precio son más de 37 millones de toneladas. Esto es siempre deduciendo lo que usamos, lo que consideramos como consumo en chacra, donde incluimos también el uso para semillas y demás. Entonces, la soja disponible para ingresar al circuito comercial son 28 millones de toneladas, pero resta ponerle precio a más de 37, casi 37,5 millones de toneladas. Eso es 10 millones de toneladas más de lo que había a la misma altura en promedio los últimos 5 años. Y para finalizar con una nota sobre en qué contexto de precios se inscriben estos resultados, bueno, acá tenemos en verde los precios cámara de la soja actualizados según el SER, y en azul el tipo de cambio, el dólar agro, o sea, siempre evaluamos el dólar al cual se liquidaron algunas o varias exportaciones del agro en los distintos programas. Cada área en gris es un programa de incremento exportador o un régimen cambiario distinto. Fíjense que si bien con sus subas y bajas en este último tiempo, los precios de la soja en términos reales actualizados están en mínimos desde el 2020. Justamente antes hablábamos de que los precios ya no son lo que fueron los últimos 3 años. Y el tipo de cambio agro actualizado también registró una baja muy significativa en los últimos meses y hoy se encuentra aproximadamente al nivel de abril del 2023. Esta combinación, por supuesto, se hace sentir en el valor que tiene el producto estrella del campo argentino y ya nos van a comentar el resto de los panelistas cómo eso va afectando distintas cuestiones que tienen que ver con el corretaje, con los futuros, etcétera. Para concluir entonces, desde lo productivo tenemos una normalización de la producción, aunque siempre en un marco donde Argentina no ha podido volver a subirse al tren del despegue de la productividad agrícola. La volatilidad macro sigue afectando la previsibilidad de los negocios y el volumen vendido de soja, para resumir, está en línea con años anteriores, aunque con una mayor proporción de negocios a fijar para esta altura del año respecto a lo que es habitual en el país. Bueno, muchas gracias por escuchar hasta acá y seguimos atentos al resto de las exposiciones y a sus dudas al finalizar. Gracias, Emilce, por los números realistas como para tener en cuenta y, bueno, gracias para el análisis. Muchas Vamos gracias. a darle lugar ahora a invitar a Dante Romano de FIO, es gerente de cuentas claves en FIO. Bueno, muchas gracias por la convocatoria, gracias por la invitación. Vamos a compartir una visión de lo que está ocurriendo en mercados de granos, lo que engancha mucho con lo que Emilce recién les estaba comentando, con lo cual vamos a ir viendo, en definitiva, cómo se va articulando estas cuestiones que tienen que ver más con lo macro, con la situación que se está viviendo a raíz, digamos, a nivel de cada uno de los productores, ¿no? Esta campaña que estamos transcurriendo trajo una novedad que fue, bueno, estas imágenes que están sacadas de X, donde ustedes pueden ver lo que fueron las inundaciones en el estado de Río Grande do Sul, en Brasil. Y muchas veces cuando miramos este estado, decimos, bueno, pero bueno, es un estado chiquitito, en el sur, en la parte más tradicional, donde todos tenemos en nuestra cabeza que el lugar donde se fue desarrollando la agricultura en Brasil fue primero en la zona de los Cerrados, después más hacia el noreste. Pero fíjense que ese estado chiquitito del sur hace casi 22 millones de toneladas de soja
que es la mitad de lo que produce Argentina prácticamente. Lo que ocurre que, bueno, Brasil a escala es tan grande que nos parece un estado no tan significativo, pero sin embargo sigue siendo un estado muy importante. Estas imágenes que estábamos viendo generaron mucho escozor, sobre todo porque en el momento en el cual se produjeron estas inundaciones, estábamos observando que, bueno, lo que estaba en riesgo eran 7 millones de toneladas de soja. Era lo que faltaba trillar. Este fue el primer titular que salió en los cables de noticias. Esto generó mucha incertidumbre, pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, la cosecha fue avanzando. Ayer acaba de informar desde Río Grande do Sul que finalmente el impacto fueron 2,2 millones de toneladas, que no es para desdeñar tampoco, pero de todas formas no son las 7 que habíamos estado viendo, y el impacto que esto tiene a nivel global no es tan significativo. Y acá es a dónde apuntamos. Esta noticia que estuvimos teniendo lo que impactó fue en la posición de los fondos especulativos en el mercado de Chicago. Estaban en una posición muy vendida, inclusive unos meses antes estaban en una posición récord vendida, y esto era prácticamente el único factor alcista que tiene el mercado. Lo que faltaba era alguna chispa que a estos fondos especulativos que habían vendido los llevaran a recomprar para poder tener esa recuperación de precios que tuvimos luego. Finalmente eso se dio con estas lluvias inesperadas que tuvimos en Brasil, cuando habitualmente lo que suele generar esta disparada es alguna cuestión climática en la campaña norteamericana. En el primer gráfico podemos ver esto en términos anuales. Realmente fue una recuperación muy grande. La primera semana solamente se compraron 11 millones de toneladas. En el segundo, el del área verde, podemos verlo en términos históricos un poco más largos, y bueno, realmente fue una recuperación fuerte, ¿no? Pero hoy por hoy el mercado está tratando de devolver esa suba que tuvo, porque en definitiva la merma, que fueron 2 millones de toneladas, no terminó siendo significativa. Y ahora lo que sí estamos observando es la campaña nueva norteamericana. Los primeros números del Departamento de Agricultura de Estados Unidos nos dicen que Estados Unidos apunta este año a un stock consumo de 10,2%, que superaría por primera vez desde la campaña 19-20, estaría superando el promedio histórico. Por esto antes Emil se nos comentaba que la perspectiva de precios por ahí es otra, está más alicaída. Terminamos esta campaña un poquito abajo de ese promedio, pero cuando nos vamos a analizar renglón por renglón esta información, lo que observamos es que tenemos un rinde que está subiendo en las estimaciones que hace Luz a 1 quintal por hectárea, pero estas son proyecciones estadísticas teniendo en cuenta una tendencia que a Estados Unidos le está costando mucho alcanzar, debido a que, bueno, por el cambio climático, las dificultades que está teniendo el clima últimamente, están haciendo que se vuelva un poco complejo llegar a esos niveles. Esa es la discusión que se está dando ahora, si vamos a llegar o no a esos rendimientos, y es lo que probablemente le dé volatilidad a los mercados. Y un segundo punto de volatilidad tiene que ver con la línea esta que estamos viendo acá de las exportaciones. Estados Unidos estima que va a exportar 3 millones de toneladas de poroto de soja, lo cual cada año se le está haciendo más complejo, ya que por un lado China está teniendo un dinamismo en sus compras más lento, y por otro lado también está comprando cada vez más soja sudamericana y cada vez menos desde Estados Unidos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, bueno, qué chances tenemos de que esto tenga algún cambio. Lo primero, y lo que el mercado va a estar mirando de acá al próximo trimestre, va a ser la evolución de las variables productivas de Estados Unidos. Hoy Estados Unidos está terminando de sembrar, lo hizo en el caso de soja a un ritmo realmente muy bueno. Algunas lluvias fueron generando algún retraso puntual, pero bueno, ya está prácticamente terminada la implantación. Pero lo que ocurre es que después de este momento de implantación y el nacimiento de los cultivos, tenemos a fines de junio, julio y parte de agosto los periodos reproductivos, que es donde el rendimiento se termina de conformar. Por eso, normalmente, la perspectiva climática en junio, julio, termina siendo central. Yo les comenté antes que hubo ahí alguna demora en la recolección, perdón, en la siembra, y eso tuvo que ver con las lluvias que tuvo Estados Unidos en el medio de todo este proceso, pero gracias a esas lluvias, la superficie que estaba en sequía de la zona, la superficie que ustedes ven acá en rojo pintada, son los lugares donde hay ya sequía presente, de acuerdo al Drought Monitor de Estados Unidos,
y lo que está en verde son las áreas donde se siembra soja en Estados Unidos. El 22% de la zona donde se sembraba soja estaba en condición de sequía cuando se comenzó la implantación, hoy eso es solamente el 3%. Entonces el punto de partida es mucho más tranquilo, lo que tenemos que ver son los pronósticos. Y van a ver que tenemos muchísima cantidad de pronósticos e inclusive van cambiando durante el día. Ahí mi recomendación es que vayan mirando cómo va evolucionando el pronóstico de 6 a 10 días, que marca un poco la tendencia y uno viendo cómo va variando esto puede ir viendo cómo está funcionando ahí la atmósfera en Estados Unidos. Y lo que estamos viendo es que estamos pasando un esquema de lluvias un poco por debajo de lo normal y temperaturas que en la zona del noroeste van a estar por encima de lo normal, la zona central un poco más moderadas. Esto genera algún tipo de preocupación, pero bueno, recién estamos terminando de sembrar, falta mucha agua a correr bajo el puente, lo que sí, los rindes que está estimando el USDA son rindes desafiantes. Así que hay que estar muy atento a cómo continúa esta película. Hoy el mercado le sacó todo riesgo climático, toda prima climática a los precios. Esa prima climática, cuando tengamos 2 semanas secas, probablemente aparezca y empujen los precios hacia arriba. Entonces, como para hacer un parate hasta donde estamos viendo ahora, tuvimos un mercado que de la mano de la situación inesperada de Brasil, los fondos recompraron fuertemente su posición, empujaron los precios para arriba, la situación no es tan grave como se estaba pensando, con lo cual empezamos una tendencia declinante y vamos a empezar a mirar, mientras esa tendencia declinante de esos fondos que van vendiendo se va dando, vamos a empezar a observar el climático de Estados Unidos. Ese climático de Estados Unidos creemos que en algún momento nos van a dar una chance de volatilidad nuevamente hacia arriba. El tema es qué tan abajo vamos en esta corrección negativa y a partir de qué punto podemos llegar a ver ese riesgo climático y en definitiva cómo va a terminar esta campaña norteamericana. Pero acá lo que tenemos que observar, dejando de lado este trimestre que va a estar enfocado, como ya les decía, muy fuertemente en la producción norteamericana y el clima norteamericano, de largo lo que tenemos que observar también es qué pasa con la demanda. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que Estados Unidos estima aumentar sus exportaciones en 3 millones de toneladas, mientras que en los últimos años esto le fue costando? Acá lo que podemos ver las estimaciones que hace el USDA de las importaciones chinas y las estimaciones que China hace de sus propias compras. Mientras que el USDA ve un incremento, en el caso de China ven un descenso. Con lo cual, me parece que ahí esas 3 millones de toneladas extra y es un supuesto fuerte. Si esto no ocurre, tendríamos ahí un elemento bajista para los precios que parece plasmaría más en la segunda parte del año. Pero acá la buena noticia es que los márgenes de producción de cerdos en China, gracias a Dios, están mejorando y eso podría llegar a incentivar un poco la demanda de poroto para moler y convertirlo en harina de soja, ¿no? Cuando nosotros nos vamos a nivel mundial, las perspectivas, comparto con lo que decía Emilce, es que el año próximo tengamos un incremento en área en Argentina, pero en Brasil muy fuerte. Las primeras proyecciones nos hacen empezar una producción para Argentina que tranquilamente podría estar en las 55 millones de toneladas. En el caso de Brasil ya se habla de un salto fuerte en área que podría llevar a una producción cercana a los 170 millones de toneladas, lo cual haría que los stocks mundiales que vemos en este gráfico en la línea verde se irían a prácticamente niveles récord históricos. Ahora, si nosotros de ese nivel de producción, ese nivel de stocks que tiene el mundo, le sacamos los stocks que está acumulando China, nos encontramos con que el ratio stock-consumo sería la línea azul. Y de ahí lo que veríamos una foto muy diferente. Lo que nos encontraríamos es con que los stock-consumo, si bien no son mínimos históricos, de hecho bajarían en esta campaña que viene. Y acá la cuestión es que China, esos stocks que tiene, no los va a salir a vender al resto del mundo. Lo que sí puede pasar es que gracias a estos stocks acumulados no necesiten comprar tanto. Ahora, tenemos que preguntarnos también por qué es que China está generando este nivel de stocks que ya está en el 35% de stock consumo. Pero de todas formas, ahí lo que podemos ver es que en el mundo la cantidad de soja disponible para que China compre, porque es el 60% de las importaciones mundiales, por eso hacemos tanto hincapié en China, realmente está en una situación que parece no tener tanta disponibilidad de mercadería. Vengamos ahora a Argentina. Esta fue una campaña lenta, donde hoy estamos prácticamente terminando la recolección.
pero con un abril que se esperaba que fuera el pico de recolección, esto finalmente no ocurrió. Ese pico se dio durante el mes de mayo, pero la campaña se fue alargando y fue avanzando muy lentamente. Y esto tuvo su impacto en lo que nos comentaba Mies del ritmo de comercialización. Nosotros medimos el ritmo de comercialización mucho como porcentaje de la producción total. Hoy, la verdad que a fin mayo mejoró muchísimo de la mano de esta recolección rápida que tuvimos, de la mano de que los rendimientos fueron buenos, de la mano también con que la soja que se fue trillando después de las lluvias que tuvimos durante abril no tuvo tanta incidencia de dañado, y precios internacionales que tuvieron esa suba que vimos por el lado de Brasil. Operan los vencimientos de muchos créditos que los productores tienen que afrontar al 30 de mayo, va a pasar lo mismo al 30 de junio. No teníamos tanto vencimiento de fijaciones, que esto sí va a ocurrir el 30 de junio y también debería generar una presión para que el productor le ponga precio a la mercadería bastante fuerte. Y lo que en definitiva estamos observando es que veníamos muy atrasados con las operaciones anticipadas, con los negocios forward, llegamos con un nivel de negocio forward mínimo histórico a la campaña. Esto tuvo que ver con la incertidumbre en el momento de la siembra, no teníamos suficiente cantidad de lluvias. Después, mientras los cultivos estaban desarrollando, estábamos en pleno proceso electoral y la verdad es que los marcos en los cuales se podía llegar a estar comercializando la soja, dependiendo quién ganase las elecciones, eran muy diferentes, entonces el productor se quedó esperando a ver qué ocurría. Cuando finalmente se supo quién era el ganador y qué políticas implementaba, los precios habían tenido una caída muy fuerte. En esta recuperación que tuvimos, realmente tuvimos ese avance importante. Ahora, ¿cómo sigue esta foto para adelante? Con precios que empezaron a pegar esta vuelta de campana. Bueno, ahí lo que empieza a pasar es que bueno, el productor está a la expectativa a ver si ve alguna recuperación un poco más adelante. Esto es un poco la tendencia de precios que vimos, como les comentaba, el momento en el cual el productor está decidiendo, sembrando y viendo a ver qué pasa con el proceso electoral. Fíjense acá diciembre, una baja desde los $350 a la zona de los 270. En ese punto fue la Expo, Expo Agro. Fíjense que hoy que estamos transcurriendo Agroactiva, volvimos a estar en un nivel de precios de alrededor de $330 por tonelada, que es el valor que planteamos como precio de presupuesto cuando arrancó esta campaña, pero en el medio pasamos a estar en niveles muchísimo más rentables del cuadro que nos marcaba Emilce cuando se planteó el inicio de la campaña, a niveles muy por abajo de eso que generaron preocupación, y ahora en niveles donde estuvimos por encima. Acá la invitación que les hacemos desde el punto de vista de la comercialización es, no podemos estar poniendo tan en riesgo la rentabilidad donde pasamos de prácticamente cambiar el dinero, tener una rentabilidad menor, a tener una excelente rentabilidad, finalmente perder plata y ahora nuevamente estamos en un estadio donde estamos ganando una rentabilidad interesante. Ver pasar todos estos momentos de decisión lo que nos va haciendo es perder oportunidades y con la volatilidad que va teniendo el mercado es importante ir capturándolas. Entonces ahí nos vamos a lo que es la campaña nueva, la posición mayo. Fíjense que mayo, que llegó a operar abajo de los $270, lo hemos tenido en los últimos tiempos por encima de los $300. Llegamos casi a los 310 y ahora estamos ahí con algún retroceso. Pero esto es también importante, digamos, ir aprendiendo de esta historia y cuando vemos valores que son rentables, por lo menos tratar de ir avanzando a marcar algo, ¿no? ¿Cómo está hoy? Y ya acá vamos acercándonos al cierre. ¿Qué están haciendo los productores? Nosotros en FIO tenemos un servicio de consultoría que le brindamos a los clientes más grandes de la compañía, de los cuales casi la mitad son grandes administraciones. Esas grandes administraciones hoy tienen un promedio de venta del 35% de su posición, con un precio promedio de $330 por tonelada. Esto comparado contra lo que se ve a nivel nacional, tenemos un 20% de venta, los datos que la Secretaría está relevando, y ahí lo que se vio en ese caso fue un incremento muy rápido en las últimas semanas. Lo que nosotros habíamos observado es que los clientes que están, con los cuales tenemos más contacto y con los cuales podemos ir viendo cómo evoluciona su posición, habían iniciado con una cantidad de ventas anticipadas muy grande, lo cual
cuando vino la baja les permitió estar un poco más tranquilos y en la recuperación de precios posterior estuvieron disparando ventas adicionales. Y también lo que estamos observando que para la campaña 24-25, que empezamos a ver precios hace muy poquito y donde recién se están tomando decisiones y se están viendo los márgenes, cuando los precios rompieron la zona de los $300, empezaron a verse algunos negocios. Hoy el promedio de la cartera está con un 10% vendido, en precios en torno a los 307, de la mano de algunos negocios que vamos a comentar ahora, que permiten mejorar un poco el valor al cual uno va vendiendo, cuando a nivel nacional todavía no se reportan avances en la comercialización de la campaña 24-25. Entonces, ¿qué es lo que por ahí recomendaría hoy? Y remarco la palabra hoy porque este contexto cambia muchísimo. En ese camino donde dijimos, mira, tuvimos una recuperación de precios muy buena, anticipada por la situación de Brasil, vemos alguna posibilidad de que tengamos alguna baja y después el mercado climático americano nos dé alguna chance posterior. Primero, los niveles de precio que estamos teniendo son buenos, a la luz de la rentabilidad que nos habíamos planteado al momento de sembrar, a la luz de la variación que ha tenido en esta última campaña de los precios, con lo cual la recomendación es, si tenés una exposición muy grande al precio, ir tomando algún tipo de posición. Lo que sí, las herramientas financieras hoy nos están permitiendo mejorar algo esos niveles de venta contra un mercado de la zona de los $320, la posibilidad de hacer ventas sobre el mes de noviembre especificadas a través de los instrumentos de dólar ROFEX, que muy bien pueden hacerse directamente en forma enlatada, a través de un precio directamente en pesos por tonelada, nos permitía alcanzar un valor que después, aprovechando las tasas de interés que algunos bancos están dando para tomar financiamiento en pesos, te permitía sumarle precios muy buenos al mercado, al punto de que podíamos llegar a valores en torno a los $336 contra los 315 que teníamos en el mercado disponible, que realmente es una mejora muy marcada. Por eso siempre invitamos a esos aprendizajes que fuimos teniendo este último año, que fue el año pasado tan vertiginoso, tratar de capitalizarlos porque las oportunidades muchas veces siguen estando hacia adelante, quizás no en la magnitud que se veía en otros años, pero son herramientas que aprendimos y que podemos incorporar. Adicionalmente, lo que tenemos, para el que quiere esperar pero no quiere correr el riesgo de volver a ver un mercado de $270, podríamos trabajar con los mercados que vimos ayer, la posibilidad de poner un piso en $320 con la compra de un put, y para moderar el costo de ese put, que está prácticamente muy cerquita de lo que vale el mercado hoy, lanzamos una opción call más arriba y armamos la típica estrategia que le llamamos piso y techo. Un piso en 320 con un techo en 340 y un costo de $6 por tonelada que nos permitiría tener un rango dentro del cual el mercado debe variar dentro de esos márgenes. Estamos en niveles de rentabilidad interesantes, 360 para arriba, una rentabilidad espectacular, pero en 360 estaríamos en un muy buen nivel de rentabilidad. Abajo de 320 probablemente ya empezaría a generar un impacto negativo en los números de la campaña que estamos cerrando. Por eso, la verdad es que es una posibilidad muy interesante. En la medida que el mercado vaya haciendo ese camino hacia abajo, toda esta estrategia se va a ir encareciendo. Por eso es que creemos que es una muy buena oportunidad. Para aquellos que están muy vendidos y quieren recomprarse a través de opciones call, acá lo que vemos como el factor principal que puede llegar a generar una disparada de precios en los próximos 3 meses es climático en Estados Unidos, tratar de comprarse calls en Chicago y utilizar los contratos que Macro Rofex tiene de Chicago Rofex, en donde realmente hay volumen y se puede trabajar muy bien, en donde podemos comprarle calls o un spread de call si queremos achicar costos y que genera un nivel de precios que es una posibilidad de comprarme un ticket por las dudas de que venga algún factor climático alcista muy interesante. En cuanto a la campaña nueva, la mayo 25, la que vamos a sembrar recién en noviembre de este año, es decir, todavía no terminamos de trillar en muchos lugares y me estás hablando de la que vamos a hacer en mayo del año 25, puede parecer una eternidad, pero cuidado que las oportunidades a veces aparecen temprano. Precios de arriba de los $300 realmente lo vemos como una oportunidad. Los niveles de stock consumo que apuntan en Estados Unidos arriba del promedio histórico
y por otro lado niveles de producción sudamericanas crecientes y un mercado chino que está ahí algo más lento, creemos que es importante ir mirándolos. El mercado está en la zona de los $300. Lamentablemente el techo ese que habíamos comentado, cercano a 310, pasó. Ahora, ¿cómo podemos hacer para acercarnos e inclusive superar los niveles que vimos? A través de esta herramienta que yo les comentaba antes, que les permite mejorar el precio al cual acceden, que en este caso le llamamos un condicional. ¿Qué es lo que hacemos? Le sumamos al precio de venta la prima del lanzamiento de un call. Pero para que esto no necesariamente lo tenga que hacer el productor, se puede estructurar, lo puede hacer el intermediario y trasladarle los resultados finales al productor. Entonces, ¿cómo queda esto? ¿Cómo se instrumenta esto? Esto termina quedando con un negocio de venta forward, supongamos hacemos 100 toneladas de venta forward a 315, ese valor no se mueve, queda fijado, queda establecido, pero al mismo tiempo se genera un negocio a fijar por el mismo tonelaje del cual cerramos negocio forward, en este caso 100 toneladas, en el cual queda un compromiso, por eso la palabra condicional de este tipo de negocios, en el cual si el mercado está en $315 o más, esa mercadería comprometida queda fijada a 315. Y si no es así, esa mercadería no se fija, queda liberada, y después tenemos todo lo que resta de la campaña para ver qué precio se le busca. De esta forma, cuando estamos en estas fases tan iniciales, tan tempranas de formación de precios, podemos mejorar significativamente el nivel de venta que estamos haciendo, y si bien dejamos ahí bloqueado un porcentaje de la producción, si estamos hablando de porcentajes relativamente chicos de la comercialización, en definitiva, duplicar, si estamos haciendo un 5, un 10%, no significa un riesgo tan significativo. Bueno, un poco esto es lo que tenía pensado para compartir con ustedes, que creo que se complementó mucho con lo que habíamos estado charlando antes con Emilce. Y como decíamos, quedó ahí a la expectativa después de sus preguntas que la van colocando a través del Zoom por escrito y más tarde las respondemos todos. Muchas gracias, Dante. Vamos a escuchar e invitar a Cristian Roberti. Cristian es Asturias Cereales. Desde 2018 a la actualidad es analista de mercados y asesor comercial de Asturias Cereales SRL. Desde el 2000 al 2017 fue gestor comercial de Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada. Desde el 78 al 2000, gestor comercial de Asociación de Cooperativas Argentinas, y tiene experiencia en la Bolsa de Comercio de Rosario desde el 2012 al 2014 y desde el 2018 al 2019 como presidente de la comisión y vicepresidente entre el 2016 y el 2017. Cristian, te invitamos a exponer tu presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, voy a desarrollar mi tarea que va a ser la comercialización de granos en Argentina, desde mi punto de vista de la actividad que me desarrollo, corretaje de grano, anteriormente cooperativa, o sea, siempre del lado vendedor. Es donde el sector me ubico. Y voy a hacer este análisis de la comercialización de grano en Argentina, no desde una óptica o más allá de la historia en acercar oferta y demanda y demás funciones comerciales y administrativas que esto conllevaba. Tampoco voy a hacer un análisis de mercado para desarrollar mi tarea, porque ya lo hicieron muy bien Emilce y Dante y están más capacitados. Simplemente pretendo ubicar en tiempo y forma la comercialización en Argentina. Como todos sabemos, ya desde hace muchos años los cambios vienen muy vertiginosos. En la comercialización en este país sucede también lo propio. Ustedes saben que el modelo productivo, comunicación y comercialización han venido cambiando. No vale la pena ahondar en el cambio productivo. Ya todos sabemos, vamos a una
expodinámica y tenemos tractores manejados por GPS, drones que monitorean cultivos, silo bolsa, bueno, el cambio productivo y nuestro productor trabaja de punta. También en la comunicación venimos cambiando a pasos agigantados. Se perdió ese vínculo personal o algo se mantiene para no ser tácito. Hoy toda la cadena se mezcla o se trasladó al WhatsApp. Parece que ya con una llamada o una visita personal por ahí visitamos o molestamos. Entonces todo el vínculo, la comunicación hoy se trasladó al WhatsApp. Y la comercialización se trasladó también a plataformas electrónicas o aplicaciones. Así vemos que durante años se produjo un cambio en la cadena, una mezcla de actores y sus funciones, que tratando de buscar volúmenes y precios, generaron concentración y una mayor agresividad comercial. Nadie estuvo ajeno a tal aspecto. Uno de esos aspectos, los corredores se reinventaron, aparecieron los correacopios, operando en ambas puntas de la cadena comercial, comprando y vendiendo y comprando, posicionando en esas compras y ventas granos contra productos financieros, mejorando cotizaciones, elaborando estrategias comerciales, tratando de destacarse un poco del mercado. Ello llevó a una concentración y valores que muchas veces a otros disgustaban. Se produjo varios roces en el medio. También podemos decir que la migración del productor del campo a la ciudad, no hubo una continuidad generacional en el campo. Esto llevó a una mayor concentración del uso de la tierra. Para los que saben, dice que está por encima del 70%, el arrendamiento. Bueno, acá se produjo un hito, un cambio, un paradigma, antes y después. El productor es un ida y vuelta con el exportador, negociar directamente, se cortó los eslabones de la cadena de comercialización, los exportadores fueron a buscar más al campo, independientemente si tenían o no plantas de acopio. Esta relación directamente fue con los acopios o con los productores. También generó una mayor concentración y un cambio en la cadena de negociación. Otro ítem que podemos mencionar son los avances tecnológicos. Como yo lo escuchaba a Dante y a Emilce, todo esto que estamos informando hoy, tal vez muchos años atrás no nos permitiría. Los avances tecnológicos nos permitieron tener acceso a un caudal de información rápido, fácil y privilegiada. Muchos años atrás, cuando yo empecé, esto era imposible. Algunos pocos la tenían esta información. Hoy la tenemos al alcance de mano y el productor debe aprovecharlo. También se transformaron los mercados. Las plataformas electrónicas han ido desplazando la voz y seña. Chicago es el mejor ejemplo que tenemos. En el 2013 fusiona con el Chicago Mercantile Exchange y en el 2015 los clientes demandan negociación plataforma electrónica, se termina la voz y seña y los PIT, 30 y pico de PIT o ruedas, son cerradas. Un poco más acá, trayéndolo al mercado nuestro, veíamos un deterioro también en nuestro mercado, peligraba su existencia, un mercado físico terciario único y pionero en el mundo. Hay que resaltarlo esto porque el que lo vivió, como yo, la verdad que es una realidad. Pero bueno, era un proceso inevitable. La pandemia del 2020 aceleró este proceso, que fue inevitable, nos mandó a la casa, trabajamos con office, bueno, el piso lamentablemente de lo que dije antes, único y pionero, se transformó
en un recinto solitario. Bueno, pero de nostalgia tampoco hay que vivir, tenemos que seguir adelante. Como todos sabemos, y ahí lo decía Emilce, Dante, los mercados se mueven por hechos fundamentales, pero también por factores técnicos. Los factores técnicos son los fondos de inversión. Dante hacía un comentario al respecto. Todos esos factores técnicos llevaron, sobre todo después de la crisis de Lehman Brothers, ayer de la hipoteca, a diversificar su cartera para reducir sus riesgos. Entonces entraron en los mercados de materias primas, tanto esas evoluciones, a veces escuchamos por ahí, hoy es ajustes técnicos, toma de utilidades, y todos factores que tengan, a lo mejor no cambió nada, no hay lluvia, los cultivos también. Bueno, esos factores técnicos lo hacen subir y bajar fuertemente a los mercados y nos afectan. Todos los mercados están cruzados por hechos fundamentales, dijimos, y por factores técnicos: geopolítica, clima, rendimiento, producciones. Un ejemplo práctico que tenemos antes del problema climático de Rusia, helada y después seca. Un trigo a $200, trigo 2025, nadie quería sembrar, nadie le daba los números. La crisis, la caída de producción de Rusia de 92 a 78, 80, no sé cuál será la realidad, llevó que el trigo valga 250 y el chip cambió en el productor argentino. También la siembra en Estados Unidos, están cumpliendo generosamente la ventana de siembra, que son muy estrictos. También los Chicago se ve afectado y por lo tanto nuestros precios. Entonces, como dijimos, clima, volúmenes, todos diversifican y reducen riesgo, como en el caso de los fondos. Los dos cruzan y nos afectan a nuestro mercado. Lo que sí vemos que esta comercialización que ha ido cambiando vertiginosamente, como lo dijimos, cambios políticos, cambios culturales, cambios comunicacionales, pero también se vienen nuevos desafíos. Los nuevos desafíos que estamos enfrentando en el mercado actual, y todos escuchamos, y los que tenemos una edad todavía nos asusta un poco más, la inteligencia artificial. No solo la inteligencia artificial, la sustentabilidad de los productos. Vemos que la inteligencia artificial ya se está aplicando al mercado de granos. Nos ofreces una herramienta más de las que tenemos con los mercados de futuro, con Chicago, para el negocio, complementándose con el resto del mercado para tomar decisiones y ofrecer decisiones comerciales a los productores. O sea que ya tenemos para nosotros también en el mercado de granos la inteligencia artificial. Una inteligencia que los fondos la venían usando con algoritmos de forma más predictiva. Nosotros la usaremos de manera más comercial. Otro de los temas que yo lo escuchaba el otro día y tuve oportunidad de escucharlo es el tema de la sustentabilidad. Ustedes saben que la sustentabilidad ya venimos años manejándole con la soja EPA, la soja 2B-SBS, pero se va a trasladar a otros productos, harinas, aceite, maíz, y eso se viene. Se están firmando protocolos en Europa al respecto. La Argentina no puede caber. El otro día la Bolsa de Comercio de Rosario, un mes atrás, si no me equivoco, presentó el BISEC, que es una plataforma de sustentabilidad. Va a garantizar la trazabilidad del origen hasta el puerto de embarque. Esto es muy importante. La Argentina no puede obviar todos estos temas. El mundo requiere y va a requerir productos de sustentabilidad. Vamos a la sustentabilidad ambiental y social. No podemos estar ajenos ni a nuevos eventos que producen, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es una herramienta, la sustentabilidad. No sé si podemos predecir más acontecimientos, pero seguramente en los próximos años vendrán otros. Hoy tenemos esto y no podemos estar ajenos a estos procesos.
En definitiva, lo que yo veo en la comercialización, y uno ha vivido otras etapas en las cuales tampoco teníamos este acceso a la información, el desafío es evolucionar, es evolucionar. Los eslabones de la cadena y en el que me compete actualmente el corredor no se puede quedar. Tenemos 4 ítems a destacar: información, tecnología, comunicación, concentración. Todos factores de mayor relevancia. Esto no nos podemos olvidar. Tenemos que ser un prestador hacia el productor integral de servicios, con datos de calidad, como lo escuchamos anteriormente, estratégico, analizar los mercados, todo para brindarles mejores información al productor y de negociación. Lo dije bien, presidente, es interesante escuchar a Dante y a Emilce, que son analistas de punta. Pero también creo que el esfuerzo no son solo de la cadena. La política deberá hacer su parte, desde donde se producen los granos hasta terminar a un comprador o exportador de industria como materia prima o grano procesado. Eso será su destino al mundo. Para eso tenemos que estar preparados, como yo le dije, no solo comercializar, sino estar a tono con lo que demanda el mundo. Y acá me detengo un poco, y una frase que escuché el otro día, sobre todo del presidente de la Cámara Aceitera, Gustavo Ideogras. Yo creo que tenemos que ser protagonistas como un país. Lo podemos ser, lo fuimos. No comernos los chicos crudos. Esto es un poco la frase que dijo Gustavo Ideogras, del presidente de la Cámara Aceitera, pero lo traigo para hacer un poco en este contexto de análisis de la cadena granaria o de comercialización. Debemos ser protagonistas, no comernos los chicos crudos y no dejar la agricultura en la jubilación. De mi parte, muchas gracias, y gracias por prestarme atención. Cristian, muchísimas gracias por volcarnos tu experiencia de estos años. Vamos a invitarlo a Andrés Ponte de Matba Rofex, quien es presidente de Matba Rofex y es operador comercial en Enrique R. Seni y compañía desde el año 1994. Es director de Rofex S.A. desde el año 1998. Es socio de la Bolsa de Comercio de Rosario e integrante de las comisiones Agro, Nuevos Proyectos y Mercados y de Eventos. Andrés, te escuchamos atentamente. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un gusto, la verdad, muy buenas las charlas. Gracias por la convocatoria. Voy a pasar a compartir la pantalla. Acá estamos. Bueno, y gracias nuevamente. Voy a empezar, como siempre, con lo que es la guía de Matba Rofex, que es su propósito, tratar de llegar cada vez más con el mercado de capitales a las personas. Como bien decía recién Cristian, hay un montón de datos, de situaciones que impactan sobre el mercado, particularmente el de soja, cuestiones políticas, climáticas, cuestiones económicas, y a eso nosotros en nuestro país le tenemos que sumar algo muy particular que se llaman derechos de exportación, o más popularmente conocidas como retenciones. Desde el año 82 hasta la fecha hubo 90 decretos que modificaron los derechos de exportación en nuestro país. Y para nosotros, para un mercado que se encarga de tratar de brindar previsibilidad, para las empresas productoras en Argentina, para las empresas industriales, para todos quienes están dentro de la cadena comercial,
Esto es como una especie de declaración de guerra constante en la que vivimos, un cambio de reglas que hace que muchas veces tengamos que estar tratando de pensar cómo hacemos para subsistir y para blindar nuestras empresas a este tipo de situaciones. Todos nos dicen que la Argentina, que nuestro país va a salir adelante exportando más. Nuestro sector es un sector que es el que más divisas le genera al país, el que más profundidad tiene en este aspecto. Quienes nos gobiernan lo señalan y mencionan siempre que van a bajar o a sacar los derechos de exportaciones y después se dan vuelta y te terminan poniendo más impuestos o te los intentan subir. Por eso creo que debemos cada vez más resaltar la importancia de que esto tiene que terminar. Debe ser eliminada de los buscadores de la inteligencia artificial en nuestro país si queremos salir adelante los derechos de exportación. Esto es el gráfico que muestra cómo van cambiando. Cuando uno trata de invertir en un sector, dice que necesita previsibilidad. Bueno, vean la previsibilidad que se le da a la cadena productora y agroexportadora de nuestro país en los últimos 40 años. Obviamente, como bien lo mencionó Emilce en su presentación, la potencia de la soja se va perdiendo. Y me parecen muy interesantes las declaraciones que hizo el sábado pasado el presidente de la Cámara, Gustavo Idígoras, cuando señalaba que en vez de sumarse inversiones se iba a desinvertir y que la producción de soja en nuestro país empezaba a estar casi al borde del peligro de su subsistencia. Ustedes vean lo que sucedió el año pasado con el efecto de la seca. Argentina llegó a ser apenas el 12% de la producción de soja de los países más referenciales de Sudamérica. Y ustedes vean cómo desde el año 2010-2011 a la fecha hemos perdido casi un tercio de lo que nosotros significamos en esta torta. Todos nuestros países vecinos han multiplicado por varias veces y nosotros nos estamos poniendo contentos si mantenemos la producción de 10 años atrás. Esto que sucede es consecuencia de lo anterior. El cambio de reglas constante, los derechos de exportación, los cepos, las brechas y la falta de un mercado que se pueda expresar libremente. ¿Qué hacemos nosotros desde Malva-Rofex como mercado? Una empresa centenaria, si bien la integración es de hace pocos años atrás. Hemos estado varias veces en el recorrido de nuestra historia. En este gráfico ustedes pueden ver el volumen que se operaba durante la época de la intervención del mercado, desde el año 90, en donde subsistimos conectados a un respirador, y como también en la etapa de los últimos 20 años hemos tenido que pasar varios sucesos, no por responsabilidad de lo que nosotros hacemos en la empresa, sino que por cuestiones externas. Entonces, ya en los últimos años lo que hemos puesto es el foco en ver cómo nos podemos blindar, porque en definitiva, para poder garantizar, el mercado no es una empresa más, es una empresa que brinda el gran servicio de la transparencia, que es clave y que es fundamental para poder desarrollar nuestro negocio. Con eso de responsabilidad nos hemos enfocado en tratar de ver cómo podíamos blindar nuestra empresa a estos cambios y cómo podíamos ser además un mercado cada día más seguro y con mayor posibilidad de seguir creciendo. ¿Qué hicimos? Nos integramos. Algo que parece sencillo, que hoy ya todos lo tenemos asimilado, pero muchas veces vemos cómo somos expertos en dividirnos, en fragmentarnos más que en tratar de generar situaciones como esta. Y hoy
El productor ingresa a Malvarrofex online y puede ver en vivo los precios que se están negociando desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en una sola plataforma, con una simplificación de lo que es la negociación respecto a lo que era cuando estábamos separados. Como también mencionaba Cristian, esto es algo que ha venido para quedarse. En pleno proceso de integración nos tocó la pandemia y el hecho de poder estar juntos creo que fue una respuesta que ayudó a sostener una de las actividades más importantes que tiene nuestro país, desarrollándose sin ningún tipo de cambio. La integración nos permitió que, a pesar de venir de un año anterior con una seca tremenda, a pesar de el retraso en el farmer selling que se observa, parte producto del retraso que también tuvimos en la cosecha, de las dudas que genera cuánto maíz vamos a tener con la chicharrita, a pesar de todo lo que venimos pasando, el mes de mayo, que terminó hace pocos días atrás, fue un mes histórico en negociación de futuros, alcanzando casi los 8 millones de toneladas, y la soja fue particularmente la capitana de ese partido ganado, porque fue obviamente la que más volumen negoció. ¿Qué más hacemos para ser una empresa con mayor potencial y crecimiento? En la integración ampliamos la paleta de productos en el sector agro. Hace pocos días sumamos el futuro de sorgo, pero años atrás generamos herramientas como el PAF garantizado. Tenemos los OTC, la posibilidad de registrar contratos OTC, los contratos mini, la posibilidad de operar contratos de Chicago, como bien mencionaba antes Dante Romano, muy buena la publicidad que siempre nos hace en las charlas. Y lo que intentamos hacer, una de las cosas más importantes, creo, de la integración es ese puente. Cristian Roberti hablaba de la inteligencia artificial. Esta imagen está creada por inteligencia artificial. Ese puente entre las finanzas y el campo que nos permita generar oferta de productos a la base de la cadena, que es el productor, cada vez que le permitan capturar una mejor rentabilidad, mejores opciones de cobertura, y de esa manera poder tener un negocio más rentable. Como les decía en el inicio de la charla, el propósito nuestro es llegar cada vez a más personas con el mercado de capitales, y el socio número uno que definimos hace ya varios años es la tecnología. La tecnología no solo nos permite hacer mejor ese puente y llegar cada vez a más personas, sino que es una de las fuentes que nos hace abrir, expandir nuestro terreno de facturación, de crecimiento, de blindarnos ante los cambios que a veces tiene el mercado, producto de situaciones de intervención, de cepo, de derechos de exportación. Y la tecnología se convirtió en un muy buen negocio para Malvarrofex, que hoy le permite generar prácticamente el 50% de su facturación. Todos los sistemas en los cuales se negocia en Malvarrofex son desarrollados por el propio mercado. Somos un mercado con tecnología propia, pero que además es un proveedor de infraestructura en todos los segmentos del mercado de capitales, no solamente en Argentina, sino también con una presencia muy importante en México, en Uruguay, en Paraguay, y en menor escala vamos creciendo en nichos como República Dominicana y Panamá, y hace pocos meses atrás hemos logrado tener nuestro primer servicio en Estados Unidos. Dentro de lo que es la genética de Malvarrofex hoy, y en paralelo a lo que es la vertical de tecnología, sobre todo, nos gusta ser parte del ecosistema innovador, Agtech y FinTech, fundamentalmente. Nos gusta ser un referente dentro de esas áreas, y es por eso que nos vinculamos mucho
con todo el ecosistema, y es así como hoy tenemos inversiones en 34 empresas distintas, básicamente todas de Venture Capital. Gracias a nuestra pasión por la tecnología y el servicio, y con el firme propósito de lograr lo que es la constitución de Malvarrofex hoy, de llegar a las personas. Hace muy pocos días atrás, el lunes de esta misma semana, llegamos a lo que es el servicio que le damos a las billeteras, servicio de registrar las operaciones de las billeteras virtuales, que lo hace nuestra clearing house, y hemos alcanzado el número de 20 millones de billeteras a las cuales les estamos dando servicio, con una infinita cantidad de operaciones que procesamos todos los días. Estemos en una reunión por Zoom. Siempre me gustan las reuniones presenciales previas a esta presentación preguntar quién utiliza Mercado Libre, Ualá, por citar las más importantes, pedirles que levanten la mano, y cuando lo hacen me doy cuenta que me pongo contento, porque verdaderamente cumplimos con lo que nosotros queremos, que es estar llegando con el mercado de capitales a ustedes. Dentro de lo que es la importancia, no nacemos sabiendo sobre mercados de futuros, sigue siendo algo que en nuestra familia siempre tenemos que explicar de qué trabajamos y cómo funciona el mercado. Por eso es tan importante fortalecer la cultura sobre la operatoria de futuros, la importancia de la cobertura, las posibilidades que da para mejorar el negocio. Y para eso nosotros tenemos, dentro del amplísimo programa de capacitación que tenemos en nuestra Malvarrofex School, tenemos el programa NOR, Nuevos Operadores ROFEX, que ya está en su 10ª edición. Formamos profesionales, los capacitamos en el trading en función a sus habilidades, y finalmente le otorgamos dinero real para que puedan operar en el mercado generando liquidez, y lo que en el fondo también buscamos es que terminen incorporándose al mercado de granos, al mercado financiero, para poder sumarse básicamente a nuestros agentes, que son el rol más importante para poder llegar al usuario final. Y vean aquí la extensa cantidad, la gran cantidad de muy buenos agentes que tenemos distribuidos por todo el país, fundamentalmente en la ciudad de Rosario y de Buenos Aires. Siempre me gusta contar y compartir. Hoy Malvarrofex es una empresa que está en oferta pública. Cualquiera de quienes escuchan nuestras charlas se puede interesar más, no solamente en capturar los precios y en operar, sino también en ser accionista. Ya no es como en la vieja época, en donde era un mercado en el cual solamente se invertía para poder operar, y el costo de las acciones era muy elevado. Hoy cualquiera puede ser accionista de Malvarrofex y seguir más de cerca el pulso de lo que intentamos hacer. Bueno, muchísimas gracias. Eso es lo que tenía para compartirles, y quedo a total disposición para contestar preguntas. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Andrés. Y ahora vamos a pedirles a los participantes, a los disertantes, que prendan la cámara para responder a algunas preguntas que nos han hecho llegar algunos de los participantes, y en general no están especificadas a ninguno en particular. Así que yo paso a comentarles, y pueden en el orden que les parezca ir contestando. Acá dice: ¿qué porcentajes hoy se llevan adelante, si están medidos en contratos o toneladas, de sustentabilidad de soja, o sea, los contratos de soja sustentable, y qué diferenciales de precio se están obteniendo hoy? Bueno, ahí dentro de lo que es la soja sustentable, también englobamos la famosa soja EPA. Tiene una pequeña diferencia: la sustentable es la que responde al norma europea, la EPA es la que responde a la norma norteamericana.
Quizás el año pasado tuvimos una presencia mucho mayor, programas mucho más grandes. Este año, la verdad que hemos tenido una presencia por ahí un poco menor. De todas formas, la verdad es que la oferta de soja con estas normas, que pueden cumplir con estas normas, eh, no es tan extendida. Si bien todos los compradores tienen programas en donde esto apunta a su posterior conversión a biodiesel, eh, y estos actores generan plus de precio, y no solamente esto, sino también logísticas diferenciales, cosa que en cosecha es muy importante. La verdad es que lo que observamos es que no todos los productores por ahí están tomando dimensión de la importancia que esto tiene, pero me gustaría puntualizar además que esta cuestión de la sustentabilidad va un paso más allá. Hoy por hoy se está desarrollando lo que es las normas de BISEC, y recordemos que a principios del 2025, quienes no logren cumplir con la trazabilidad, mostrando que los productos agropecuarios no vienen de campos que hayan sufrido efectos del desmonte, realmente van a tener dificultades, vamos a tener dificultades para colocar productos en la Unión Europea. Y como muchas veces la Unión Europea es tomada como un ejemplo de las políticas que apuntan a la sostenibilidad, no sería nada raro que esto empiece a ampliarse también hacia otros países que apliquen normas similares. Con lo cual, por ahí, si digamos, quienes nos están escuchando, por ahí no han ahondado en estas cuestiones, me parece que es muy interesante. Bueno, sé que Axoja es parte de este iniciativa de BISEC que articula tanto el Estado con los privados, y que realmente se está generando un trabajo realmente muy bueno. Y ojo, esto no apunta solamente a soja, Dios mediante todos los cultivos van a tener las mismas certificaciones, con lo cual es importante, yo creo que todos nosotros empecemos en esta charla, la verdad que se nos había pasado, gracias por la pregunta, es un tema súper importante, me parece que hace mucho al futuro, y la preocupación que todos tenemos que tener por el cuidado del planeta. ¿Alguna acotación de parte de alguno de ustedes? Seguimos con otra pregunta. Sí. Sí, perdón, Emilce. No, que coincido con lo que dijo Dante, digamos, si bien en su momento la soja EPA tuvo como mucha relevancia, ahora sí solo para agregar, se registraron ya los primeros embarques de soja sustentable de acuerdo al nuevo marco de la Unión Europea desde Argentina, también incluso un embarque de ganado, digamos, pero esto recién empieza y sin dudas llegó para quedarse. Bien, gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la relación entre exportación de grano y harina con respecto a la misma fecha de la campaña pasada? La relación. La relación de harina y de poroto y Grano. harina. Sí, poroto y harina. Ay, perdón, ¿en qué sentido? ¿De precios? Entre la exportación de grano La y harina. exportación, perdón. Sí, Bien, exportación. bueno, en mayo registramos embarques de soja, al menos las cifras preliminares de 1.800.000 toneladas. La verdad que es el mayo más alto desde la 19-20, o sea, hubo ahí una recuperación de la actividad, con lo cual si vemos el acumulado, recién empieza lo que nosotros llamamos la campaña comercial, digamos, desde abril hasta marzo del año próximo. Solo tenemos datos de 2 meses, pero bueno, tomando el acumulado de estos 2 meses, abril y mayo, estamos más o menos en línea con el promedio de los últimos 5 años para los primeros 2 meses. En exportaciones de poroto, un 25% de las exportaciones totales son bastante más estacionales. Y en lo que es harina y aceite, estaremos entre el 20-18% de lo que proyectamos para todo el año, también bastante en línea con el promedio y, bueno, por supuesto, por encima del año pasado. Gracias. ¿Se está realizando alguna política para mejorar las calidades proteicas en la soja? Hay que llamarlo a Rodolfo Rossi que la conteste esa. Sí, desde Axoja estamos trabajando en un trabajo de hace 3 años en la evaluación de las distintas regiones y de las distintas partidas de soja que se han determinado la calidad no solamente proteica, sino la calidad de los aminoácidos, la identificación de los aminoácidos,
que eso se hicieron avances, se publicaron algunos avances y ahora estamos por publicar los datos finales. Es muy interesante porque nos pone mejor de lo que nos estaban poniendo nuestros competidores sin tener datos propios. Así que eso lo vamos a ir presentando desde Axoja. Sí, gracias por la pregunta y por el pase. En base a la presentación que hicieron, eh, digo, bajan las ventas en esta campaña, márgenes reducidos que mostraste, Emilce, mercado climático que presentaste, Dante, variaciones en lo que hace a la tecnología y a la forma, Cristian, que comentaste de cómo se fue y se va flexibilizando y modificando. Eh, ¿qué, qué dos oportunidades o dos amenazas podrían mencionarle que tiene el productor? Yo Abierto. creo que, a ver, primera cuestión, muchas veces el productor observa la volatilidad que tienen estos mercados como una amenaza y yo creo que hay que verla como una oportunidad. Los mercados sin este movimiento de precios no dan chances de por ahí capturar niveles de precio del lado del productor para vender ni del lado del comprador para comprar. Para esto las herramientas de los mercados a término son fundamentales. Por otro lado, también Cristian hacía referencia a lo que es el marco político, legal y demás, en el cual estamos inmersos, en el cual yo creo que ahí lo que tenemos que tratar de lograr es una participación cada vez mayor, tratar de ver qué granito de arena desde la cadena podemos estar aportando. En este caso, yo creo que Axoja hace un trabajo junto con otras entidades más, digamos, cada uno hace su esfuerzo desde el lugar que le toca, pero participar, proponer, apoyar a quienes tienen el tiempo y la capacidad para hacerlo, creo que es fundamental. Porque estas dos cuestiones que estábamos mencionando se pueden ver ambas desde un punto de vista de una amenaza como desde una oportunidad. Claramente tenemos un mundo en el cual la actividad agrícola es hasta subsidiada, ¿no? Y en muchos casos lo que estamos pidiendo nosotros desde las cadenas es que se deje el espacio para que realmente el marco impositivo cambie, tengamos reglas más estables, lo que mencionaba Andrés de la cantidad de cambios que tuvo los derechos de exportación, distintos regímenes cambiarios, impuesto país y demás. Todas estas cuestiones creo que tenemos que pedir que tratemos de dejarlas atrás, pero por otro lado también tenemos que tener una actividad positiva, propositiva, para que esto pase, y por otro lado también tener paciencia y entender que, bueno, no todo puede ser hecho de un día para el otro, ¿no? Sí, lo que Gracias. podemos, perdón, sí. Sí, Lo sí, que sí. podemos decir que muchas veces nosotros sugerimos, por empezar, la decisión de venta la tiene el productor, siempre. Nosotros podemos sugerir, mirá, tenemos barco a la carga, la cosecha está atrasada, aprovechaste el precio, poner un margen de producción en los mercados de futuro, hay buenos precios. Podemos sugerir un montón de cosas, pero para eso estamos y le tenemos que dar, ofrecer y dar estrategias comerciales. Pero después, en la diaria, el productor tiene otra problemática, la problemática que te plantea el dólar, qué hago con la plata, qué va a pasar más adelante, mi dólar está atrasado. Hay un montón de cuestiones que el productor, aparte de lo que nosotros le podemos sugerir y ofrecer y darle estrategia, en definitiva muchas veces choca con otra problemática. Por eso yo decía, el campo y nosotros desde la cadena podemos ofrecer un montón de cosas, pero la política también tiene que hacer muchas cosas. Hay muchas cosas que hay que hacer. Retenciones, como decía Andrés, lo que le quitan. El otro día yo estuvimos en el Chaco y escuchaba a un ingeniero que decía, sí, yo estuve en Brasil, la chicharrita la combate. Y la chicharrita la combate primero por un tema previo en el rastrojo, limpiar los campos y tal, pero después dice, y le pasaron 20 pasadas. Yo le debo decir a un productor que le pasen 20 pasadas de líquido, a la quinta le tengo que decir que regalen la producción, porque a la quinta digo, no haga más nada, déjala que se la coma la chicharrita. Entonces hay un montón de cuestiones al respecto que podemos sugerir, pero las decisiones después, los números, tiene que hacer el productor.
Gracias, Cristian. ¿Hay alguna última pregunta? Y básicamente, Andrés, ¿qué expectativas hay respecto del dólar soja o 80-20 y que tiene que ver con Malva Roflex? Eh, ¿Cómo se adapta Malva Roflex a estos cambios permanentes? Bueno, gracias por la pregunta, es muy buena. En el 2019, después de las PASO, hacían apenas un puñado de días que Malva y Roflex se habían integrado. La fecha de efectiva integración fue el 1 de agosto del 2019 y el 12 tuvimos las elecciones. Nosotros a fines del 2019, ya ante la situación que veíamos, empezamos a trabajar en el desarrollo de un índice sobre el dólar CCL, ¿no? Índice que lo tuvimos listo para los primeros meses del 2020 e inmediatamente presentamos un contrato para poder operar el futuro de CCL a la Comisión Nacional de Valores, que nunca nos aprobaron. Con ese producto se podría llegar a estar hoy teniendo una cobertura de lo que es este dólar que ha quedado blend 80-20, que tenemos el compromiso de este gobierno que cuando cambie eso va a ser para la liberación del mercado. Pero obviamente, Gabriel, estos son situaciones anormales. De vuelta, me pego y me abrazo mucho al mensaje de Gustavo Idígoras, porque el que paga todo esto en el fondo es el productor, y desde el productor hacia arriba lo terminan pagando todos, porque cuando le cargan más impuestos a una empresa que produce maquinarias, nosotros acá tenemos los derechos de exportación para el que exporta, pero el que necesita importar una maquinaria para ganar en eficiencia y producir más, tiene que pagar el impuesto país. Y cuando vas a exportar, exportás a un dólar que no es libre. La discusión sobre si el dólar está atrasado o no está atrasado, son cosas que inventamos nosotros. O sea, ¿qué es lo que está atrasado? Déjenlo libre, déjenlo flotar, más todas las redes de impuestos que tenemos. Ahora tenemos una situación en donde la responsabilidad de la construcción de infraestructura va a estar en manos de los privados. Entonces, obviamente, o sea, se mira nuestro sector para ver qué más se le puede sacar, mientras que en los otros países se subsidia y cada vez que hay un cambio de gobierno se lo mira para ver realmente cómo se puede producir más. La fuerza que tiene de representación nuestro sector en política en Brasil es un ejemplo que debemos seguir. Y por eso nosotros no podemos dejar de marcar estas cosas, porque son las cosas que nos atan no solamente a crecer en nuestro sector, a crecer como país. Vivimos con medidas de corto plazo. Lo que nosotros necesitamos es dar un panorama de largo. ¿Cuánto dinero se invierte un productor cada vez que inicia una siembra? ¿A cuántos años se repaga una cosechadora que vale no sé cuántos miles de dólares? Entonces, el verdadero foco está en eso. Lo que nosotros nos toca hacer desde el sector privado, estoy seguro que lo vamos a hacer bien, porque hace años que lo hacemos bien y que resistimos. El presidente Milei señala que hace más de 100 años que Argentina no ha perdido su rumbo, ¿no? La verdad que entre todas las cosas que tenemos que hacer no me puedo poner a estudiar con detalle 100 años para atrás, pero sí puedo marcar lo que vemos, lo que nos ha tocado vivir a muchos de nosotros. Cristian, Gabriel, estoy seguro que lo has visto, Dante y Emilce ya no tanto, pero nosotros yo nací en el 67, en el año 67 se pusieron los primeros derechos de exportación. Soy un nativo de los derechos de exportación. Entonces, no puede ser que suceda eso. No puede ser que siempre digan que la exportación es lo que va a hacer crecer en nuestro país, que está lejísimos en el mundo. Estamos lejísimos. Encima, jugamos siempre con el viento en contra. Entonces, es por ahí en donde con debates de largo plazo y con medidas de largo plazo vamos a poder corregir no solamente las deficiencias que tenemos en nuestro sector, sino vamos a poder ser verdaderamente los líderes que saquen y que pongan prueba en este país hacia donde queremos ir. Hay un montón de cosas que se pueden explotar y que tienen potenciales de crecimiento. Vaca Muerta es una realidad. El litio
es una realidad. La inteligencia artificial y el desarrollo de Argentina como un país de tecnología, con los grandes recursos humanos que tenemos, es una gran posibilidad. Pero vos, en el mientras tanto que todo eso se desarrolla, necesitas tener un flujo de alguien que te lleve hacia adelante. Y ahí es a donde, en vez de mirar para ver qué más nos pueden sacar, tienen que mirarnos para ver cuánto más podemos producir y cómo nos ayudan a hacerlo. Muchísimas gracias, Andrés. Si alguno quiere dar una palabra final, si no, les agradecemos a ustedes muchísimo la presentación, los datos y el estar presente acá con nosotros, con Axoja, para este primer encuentro del ciclo de charlas virtuales de Axoja 2024, que hemos denominado Terminando la campaña, balances, perspectivas y proyecciones. Mirar un poco la soja, qué nos pasó en esta última campaña y mirar hacia adelante eh, para poner sobre la mesa los pros y los contras que vamos a ir viviendo, que va a depender de cada uno, como dijeron varios de ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes y muchísimas gracias a los que nos acompañaron y a todos aquellos que nos van a ver en diferido en el grabado. Muchísimas gracias desde Axoja. Gracias a ustedes, gracias Gabriel, y un saludo a todos los periodistas que mañana van a tener su día. Un fuerte abrazo, gracias a los compañeros de panel también. Chao, muchas gracias. Quedamos en contacto. Hasta luego. Gracias Hasta a luego, todos, muchísimas gracias. a Soja y a los compañeros panelistas. Hasta la próxima. Hasta Gracias. la próxima. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias, Dante. Gracias, Emilce.